Bienvenidos al episodio 356 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el politólogo Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Cómo va el análisis de la actualidad? Y va, pues como el resto de las cosas en este planeta, del nabo y más para allá. Creo que entendí eso, pero no estoy seguro. Está mal, todo está mal. Dejémosle eso. Ok. ¿Pero el análisis va mal o la actualidad va mal? No entendí. Pues el análisis va mal porque la actualidad va mal. ¿Cómo puedes sacar conclusiones positivas de algo que no tiene nada de positivo? Pero puedes haberlas hecho bien, en cuyo caso hiciste bien tu trabajo sobre un tema cuyo desarrollo es no satisfactorio. ¿No se te ocurre nada más deprimente que hacer un buen trabajo que solo va a servir para deprimirte a ti y a los demás? Sí, Beto, se llama mi trabajo. ¿Quién te manda a ser burócrata? La necesidad de comer, Beto, solo eso. Sí, suele pasar. Ok. Beto, ¿qué te parece si comenzamos a responder algunas preguntas? Estamos grabando para los pocos chilenos que escuchan este podcast en un día que suele traer problemas acá, el 11 de septiembre, el lunes 11 de septiembre de 2023. Y estamos grabando algo más temprano de lo que acostumbramos, así que no hemos recibido todas las preguntas. Así que anímense, recuerden que nuestros patrocinadores tienen privilegios para recibir respuestas a sus preguntas. Sí. Sí, se siente raro eso de que tengo una ventana al lado y hay luz brillante. Me sentí como Gremlin cuando me vine a sentar. Sí, yo también estoy grabando con luz de día, Beto. Claro que me queda como algo así como una hora de día todavía. No, acá sí queda bastante más, pero bueno. Y pues como dijiste, tenemos pocas preguntas. Lo único que hay en Discord es de Martín López, que dice: estoy leyendo Miss Marvel de Brian Reed, pero me parece que el personaje, más que tener una historia propia, se la pasa saltando de tie-in en tie-in. ¿Recuerda un personaje que ha brillado más en tie-ins que en sus propias series regulares? No, la verdad es que no. O sea, ha habido muchos personajes que siempre han sido secundarios, pero justamente por lo mismo rara vez llegan a tener series regulares, ¿no? Así es de que no se me ocurre nada, alguno en particular. Sí, o sea, claro, porque puedes decir, hay este personaje que brilló mucho en este tie-in y después su serie regular, si es que tuvo, porque la parte difícil es esa. Estaba pensando, por ejemplo, en Ulises, no sé cuánto, que era el de Civil War 2, que no es que brilló, pero era importante en en esa historia. Y no recuerdo que haya tenido una serie regular propia. Parece que tuvo una cortita, pero eso, no. A mí no se me ocurre algo. Es que eso es lo que llega a pasar, ¿no? Que si alguien empieza a agarrar popularidad o los fans empiezan a mostrar interés por el personaje, le dan una miniserie como para ver realmente cuánto era el interés. Sí. Y ya de ahí depende si le dan una regular. Y es raro que llegue a pasar, ¿no? Es realmente difícil que un personaje secundario pueda dar el salto y hacer algo más. Digo, ha habido casos, pero son los menos. Mira, a mí se me ocurren dos casos. Uno es el Spectre, porque los poderes del Spectre son son tan amplios que ha tenido un rol relativamente protagónico. Generalmente es inútil, solo tiene mucho poder pero pierde. En las sagas cósmicas de DC, por ejemplo, en Crisis de las Tierras Infinitas está esa escena famosa donde él está conteniendo los 5 universos que sobrevivieron el ataque del Antimonitor antes del desenlace final de la historia. Y tiene un rol, creo que en el número 10 y 11 cuando está la pelea de los malos contra los buenos. Y así fue repitiendo ese rol en varias series donde en algunos casos lo anulaban para que no tuviese ese rol tan importante. Y en otros casos aparecía, trataba de hacer algo, no funcionaba y después decía: no, esto lo tienen que resolver las personas, no debo involucrarme. Así que puede que algo de eso te haya llamado la atención. No es que el Spectre no haya tenido series propias, pero no han sido tantas y tal vez la más destacada tampoco fue tan popular, que es la que escribió John Ostrander. El otro que se me ocurrió, Beto, es Captain Atom en Invasion, porque tuvo esta serie, tuvo la serie de los 60, que no la he leído, que es la que publicó la Charlton, y después tuvo la serie que publicó DC, que la escribía Cary Bates, con dibujos de varias personas, entre ellas Pat Broderick.
Y esa serie no fue tan corta, creo que duró poco más de 5 años. Pero no fue muy destacada. Creo que 5 la publicó, una parte al menos. Y tuvo ese rol destacado en Invasión, en Invasion, de Kit Giffen, Bill Mantlo, Todd McFarlane y Bart Sears. Pero no tuvo un rol muy protagónico después. Aparte de ser el líder de la Justice League Europe, después fue desvaneciéndose hasta que lo transformaron en, no sé, la bomba nuclear de Kingdom Come, el detonador del fin del universo Wildstorm antes del relanzamiento. En fin, varios roles menores donde parece que la única gracia del Captain Atom es explotar. Sí. Más que usarlo como personaje, lo usan como recurso, ¿no? Como plot device. Al final vamos a tener Electronic. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a tener aquí el Capitán Atom. Y cuando nadie lo espere, ¡bum! Lo vamos a volar. Y eso va a causar consecuencias. Si no lo hubieran hecho 50 veces, nos tomaría por sorpresa, ¿verdad? Pero bueno, así es como lo planean. Claro. Es como en caso de emergencia rompas el vidrio, en caso de emergencia explote el Captain Atom y relanzamos el universo. Sí, algo así. Que ahí también el ejemplo que pone de Miss Marvel, esta serie de Brian Reed, pues es que también, creo que también es cosa de la época en la que se publicó, ¿no? Porque esto debe ser que de la primera década de este siglo, y pues le tocó, no es que brincara de uno a otro, pues es que lo que pasa es que estaba en medio de los arcos principales de los eventos, entonces pues si tu personaje central, tú estás pensando en escribir tu historia y de repente te dicen, aquí está el resumen de lo que va a pasar en House of M, tienes que enlazarte con esto. Y aquí está lo que va a pasar en Civil War, también tienes que ajustarte a todo esto. Y aquí está lo que va a pasar en Dark Reign, entonces te tienes que ceñir a esto. Pues no había mucho que pasar. Yo recuerdo que no era mala la serie, pero sí era muy irregular y en buena medida por eso, porque el personaje siempre estaba en medio de todos los crossovers. Digo, pues hasta donde me quedé son al menos House of M, Secret Invasion, Civil War y Dark Reign. Entonces la serie pues sí era bastante dispareja, pero no me parecía para nada mala. Además de que estamos hablando de la época en la que nadie estaba muy seguro de qué querían hacer con Carol Danvers. Porque esto se dio... Sí, yo creo que ese es el punto. Un poco que... Y se dio en la misma época en la que empezaron los planes para convertirla en Captain Marvel. Que fue... Así, que fue quizás unos 6-8 meses después de que terminó la serie de Reed. Sí, porque finalmente Marvel decidió un poco dejar de lado toda la historia anterior de Captain Marvel y regirse por lo que hizo The Koenig. Que fue quien aparte escribió la primera serie de Captain Marvel. Claro, propiamente tal, con ese nombre. Entonces no sé... No es que no valga la pena leer cosas anteriores, pero realmente lo que es más destacado del personaje es eso en adelante. Y tampoco es tanto. O sea, yo con las disculpas del caso diría que no es un gran personaje, no por potencial o falta de, sino que por lo que se ha hecho con el personaje en realidad. Así que no sé. Ahí cuéntanos cómo te va con esa lectura. Pero ya con Captain Marvel, pues sí cambió un poquito la cosa porque lleva un enfoque, lo que hacer con Carol Danvers, fue de vamos a tomar... Y después hicieron Civil War 2, Beto. Y después hicieron Civil War 2. Pero pues es una interrupción, porque la última serie es buenísima. Son 50 números que estuvo la serie. Y pues es Kelly Thompson. ¿Has leído un mal cómic de Kelly Thompson? Yo no, jamás. No. Así es de que, vamos, insisto, ha tenido por ahí alguno que otro altibajo, pero en general, desde que la convirtieron en Captain Marvel, ha tenido muy buenas series. Antes de eso sí era un volado, porque, insisto, como no saben qué hacer con el personaje, pese a que se trata de uno de los héroes más poderosos en el universo Marvel, eso era lo que resultaba en que estuviera metida en el centro de todas las historias importantes, y esto dificultaba un poquito el trabajar en su propia serie, porque en lugar de construir las historias a su alrededor, vamos a hacer esta historia y la necesitamos aquí. Entonces lo que estabas haciendo, interrúmpelo. Y eso es algo que a los escritores les molesta mucho. Habría que recordar que esa es la principal razón por la que Peter David renunció originalmente a X Factor, ¿no? Después de su primera etapa, fue porque estaba harto de que cada 6 meses había junta para decirle qué podía y qué no podía hacer con su serie. Sí, y bueno, en el caso de Carol Danvers, dejémoslo ahí para que ustedes elijan de qué serie estamos hablando. Hablamos con Beto del Avengers 200 que nos preguntaron hace 1 o 2 semanas atrás. Y ese fue un
un desastre que les costó décadas reparar, o sea, sin exagerar, 30 años. O sea, ¿qué tan mal estaba el personaje que la solución para traerlo de vuelta al centro del universo Marvel fue convertirla en un Hacerlo una alcohólico, bomba sexy. una bomba sexy y alcohólica en recuperación? Era la forma de limpiar el personaje, imagínate. Sí, o sea, cuando era Warbeard era la rubia voluptuosa en bikini, que además es súper fuerte. Pero ese fue el rol del personaje por un buen trecho de los Avengers de Bendy. Sí, vamos, esto viene desde antes, ¿no? Porque Sí, realmente quien intentó el rescate fue Kurt Busiek y él se le ocurrió, ok, tenemos que hablar de su pasado oscuro, pero vamos a hacer una forma que no resulte tan incómoda. Y en el momento que tu forma de hacerlo menos incómodo es convertirla en una alcohólica en recuperación, pues te das cuenta de qué tan mal estaba el personaje. Entonces, tomó mucho tiempo y fue hasta la serie de Connie que yo creo que terminaron finalmente de limpiarla, y de ahí para acá mayormente ha tenido un muy buen desarrollo y trabajo en todas series regulares, aunque a veces sí, lo que se hace con ella en los crossovers, pues sí puede estar abierto a discusión, pero esa serie de Brian Reed es bastante larga, además estuvo bastante tiempo al frente de la serie. Recuerdo que son como 8 o 9 tomos lo que lo recoge, así es de que deben ser unos 50, 60 números. Insisto, a mí no me parece que sea mala, pero sí el hecho de que le estén interrumpiendo a cada rato los arcos que se está construyendo para los crossovers hace que resulte bastante dispareja. ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos? Esa le dedicamos bastante tiempo. Está bien, porque no había muchas. Ya de ahí pasamos a YouTube, en donde nada más tenemos un pequeño bloque de preguntas de Ricardo Pérez, Ok. que dice: saludos caballeros, gracias por rescatar mi pregunta de frecuencia global. Les envío lo siguiente. ¿Está en decadencia los runs narrativos largos con personajes mainstream de Marvel y DC? Sí. El último que recuerdo fue Immortal Hulk. Pues no es que esté en desuso, el problema es que el mercado se ha vuelto tan voluble que generalmente cuando se lanza una nueva serie, si tienes un escritor de nombre, su contrato es por un año. Y después de ese año depende de cómo le haya ido. Y cuando es un escritor no tan conocido, les dan 6 números. Si en esos 6 números logran agarrar atracción, se convierte en una serie regular y lo van renovando cada 6 meses. Entonces no hay forma de que los escritores puedan trabajar a largo plazo, pero sí llega a haber etapas largas. Acabo de mencionar, Kelly Thompson escribió 50 números de Captain Marvel, que está no sé si aparece este mes o aparece el mes que entra la nueva serie, pero esas series largas se han convertido en una rareza, no tanto porque haya pasado de moda, sino porque el mercado rara vez responde bien a eso y hay una presión porque las ventas se reflejen tan rápido que a veces no dan tiempo de que una serie logre establecerse, agarrar un ritmo y permitir que el escritor empiece a trabajar en ella, ¿no? Ahí sí la ventaja la tienen muchos de los autores más establecidos porque tienen un poquito más de colchón. Generalmente les dan un año para trabajar. Si en un año la serie no levanta, probablemente no va a levantar. Entonces eso es lo que permite que gente ya con cierta reputación o renombre tenga ese espacio para trabajar. Pero cuando se trata de escritores nuevos, generalmente es pues vámonos de a poquito y vamos a ver cómo te va. Y en ocasiones sean sorpresas, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que así es como se hizo la carrera de Jed McKay. Le dieron un montón de series de, ok, puedes hacer esto, tienes 6 números, a ver qué haces con esto. Y tomó a Moon Knight y funcionó, y de repente le dio una serie regular. Y lo había hecho antes con Black Cat. Dices, ¿con Black Cat? ¿Qué va a hacer con Black Cat? Le dieron una miniserie y le fue también que se convirtió en serie regular. Y esos son casos ya raros. Alguien que tenga chance de trabajar en una serie por un par de años es algo muy, muy difícil. Pero yo creo que no es tanto que haya pasado de moda, sino que las condiciones del mercado han llevado a que Marvel y DC hagan esto, porque hay que recordar que ambas le tienen que responder a ejecutivos que a su vez le tienen que responder a un grupo de inversionistas en una corporación. Entonces ese es el tema con Marvel y DC, que no depende ni siquiera del editor en jefe la decisión. Hay presiones externas para que las series se vean reflejadas rápidamente en el mercado con un buen nivel de ventas. Esa es la razón por la que casi no hay series largas, porque necesitas una serie que en sus primeros 6 meses empiece a generar tracción y a hacerse de fans, porque de otra forma difícilmente va a sobrevivir. Sí. Y gente como Beto y yo, bueno, no tanto como Beto y yo, pero buena cantidad de la gente que compra se acostumbra a comprar trade paperbacks. Entonces, ellos necesitan vender ahora y la gente ya se aburrió de comprar de a uno porque sale más caro, hay que esperar mucho tiempo, qué sé yo. Entonces, los hábitos de lectura no coinciden con las necesidades de venta. En fin, te genera una dificultad para conseguir
la buena salud de una serie como para desarrollar estas etapas largas que antes se daban con facilidad, porque las series no terminaban. Esto de tener que relanzar para levantar las ventas de una serie dificulta mucho desarrollar proyectos a largo plazo. Por lo que uno entiende claramente, porque no somos escritores de Marvel ni DC. Y a la vez esa idea de tener que relanzar hace que el público cautivo se sienta alienado, porque ¿para qué le invierto a estar en una serie si un año después me van a decir, aquí acaba esto, vamos a empezar otra vez del número 1? Y cuando dejas pasar la serie y después te dice, esa serie de Ed Brubaker de Captain America la quiero leer, anda a encontrar todos los 3 paperbacks porque tienes que partir del volumen 1 como 3 veces. Ahora, hay otros recopilatorios en otro formato, pero empezar a buscar trade paperback por trade paperback para ahorrar un poquito de dinero termina siendo bastante confuso. Que ahí el tema también es el hecho de que como se relanzan las series, aparecen los tomos y no tienes forma de saber si el volumen 3... Vas y compras el tomo número 3 de Capitán América y cómo sabes de qué serie es la que estás comprando. Uh-huh. Porque vas a encontrar varios volumen 1, Captain America volumen 1, y la única diferencia es el subtítulo, o sea, el nombre del tomo. Y el nombre del tomo no sabes si es donde empieza el primer número del escritor o es alguno de los relanzamientos posteriores. ¿A qué volumen de la serie pertenece? Sí. O peor aún, cuando haces un relanzamiento con el mismo equipo creativo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas series de Thor lanzó Jason Aaron? ¿3? Creo que sí. Puedes comprar el tomo 2 de Thor por Jason Aaron, y a lo mejor el tomo 2 que compraste no es el de la serie de 2008, sino el de la de 2010 y no te va a servir. Entonces ahí sí. Y son números 1 falsos porque además la historia continúa de antes, así que... Ajá. Se hace un relanzamiento nada más como una cuestión de marketing y por eso le pone número 1. Entonces ahí sí hay un problema que es completamente de mercado. No tiene ni que ver con los editores, porque le dicen, esta serie se tiene que lanzar otra vez de cero. Y lo han hecho con muchas series, pasó, en su momento lo hacen, y sobre todo con series que les está yendo bien en nivel crítico. Cuando las críticas son muy buenas y eso no se refleja en las ventas, es cuando hacen eso de nuevo número 1. Pasó con el Thor de Jason Aaron, pasó con el el X-Force Ecstatic, o como quiera que se llamaba cada nuevo lanzamiento de lo de Milligan y Allred, y pasa con muchas series que cuando agarran popularidad, pues deciden que lo ideal es lanzarlo con nuevo 1 para darle popularidad, que es la más razón por la que hay 2 volúmenes de el Silver Surfer de Dan Slott y Mike Allred, porque todas las reseñas que encontrabas eran positivas y la serie no estaba vendiendo tanto, volvieron a lanzar un número 1, levantó un poco y son pues maniobras de marketing nada más para tratar de generar ventas, pero eso obedece a que ambas editoriales le tienen que responder a gente arriba a la que ni siquiera le importa lo que se publique, no le importa la calidad de las historias, no le importa qué personas es, lo que le importa es que vendan. Son cuestión de números y eso es un tema que afecta mucho cómo se produce. Yo por eso sigo siendo de la idea de que lo ideal sería no tener continuidad y que cada vez que la tome un nuevo equipo creativo lanzas de cero y en los tomos lo pones. Esto es este personaje por este equipo creativo y cuando empiece empezamos otra vez de cero. Y te quitas de problemas y no es de que esto va a continuación del otro. Cada quien tendría que empezar su historia desde un punto general y accesible, pero pues habría que cambiar muchas cosas en el mercado para que eso funcionara. De partida tendrías que vender más cómics. Sí, lo cual es otro tema porque, como mencionas tú, habemos toda una generación de gente que de repente voltea a ver la cantidad de cajas de cómics que tiene y dice, ya no quiero más cajas, mejor voy a comprar tomos. O voy a ver qué cosas puedo leer de prestado o en digital o lo que sea y ya decido qué sí me compro. En tomos, ya no en números sueltos. Así es de que es un mercado que es irregular, disparejo, muy complicado y donde generalmente quien sale pagando los platos rotos son los retailers, ¿no? Los dueños de tiendas de cómics, sí, porque pues están en el medio. A ellos les gustaría venderle a la gente lo que quieran, ya sea cómics sueltos o tomos, pero pues por ejemplo ahora también con el tema de que ya hay no hay un solo distribuidor, sino que hay muchas distribuidoras chiquitas, pues ni siquiera tienen los descuentos a los que accedían antes, entonces sí se convirtió en un tema complicado el cómo funciona el mercado del cómic y termina por impactar la forma en que se publica, no tanto la calidad de los cómics, sino el enfoque que se le da a cómo los presentas y los vendes. Sí. Oye, Beto. No sé si con eso respondimos la pregunta, pero ¿qué te parece si respondemos la que viene? Ok, la que viene también del Ricardo dice, leí el recopilado de Incógnito de Brubaker, el primer tomo y su continuación. Ahí acaba el personaje, hay más de él, tiene los derechos Brubaker.
En el caso de Incógnito sí es propiedad de Brubaker y Phillips, y no sé cómo sean los tomos que tú tienes. Es una sola serie, se recopiló en tomo de lujo que tiene la serie completa, y en TPs Yo Narco... recuerdo que eran dos tomos originalmente Incógnito. ¿Eran 2 TPs o un tomo de pastadura? Sí. Por eso digo, el tomo de pastadura es la serie completa, hay 2 sueltos. En teoría, pues dependería de que hubiera interés por hacer algo más, o de que en algún momento a Brubaker se le ocurra que tiene una historia más que contar con el personaje. Porque esto originalmente partió como respuesta a Criminal, era como el otro lado de la moneda, sin que sea en el mismo mundo necesariamente, pero nada más como una idea que se quería sacar del sistema, y contó esa historia nada más. Es propiedad suya, si en algún momento decide que quiere hacer algo de nuevo, pues probablemente lo haga, pero de momento no hay nada más. Sí. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de comprar su recomendación de la serie de Demon que me hizo el Caballero Calvo y me gustó. Muchas gracias. Envío esta recomendación para ustedes. Six Gun Gorilla de Spurrier. Entretenida e interesante. No esperaba nada y me agradó lo que leí. Es muy divertido el Six. La comentamos hace un montón de años. Hace mucho tiempo y es bastante divertida. Sí, me gusta mucho el dibujo particular. Sí, tiene una historia de dibujo bastante peculiar. Y en realidad es por esos escritores que, sin grandes aspavientos, y suele ser también alguien que produce de forma sólida y consistente buenas historias. Sí. Pasamos a la que sigue. Dice, si pudieran hacer que Tynion escribiera para Marvel, ¿qué personaje o cómic le darían? A mí me encantaría ver qué hacen S.H.I.E.L.D. Yo creo que aquí no sería de poder hacerlo. Más bien sería, si Tynion tiene deseos de escribir un personaje de Marvel, pues sería sentarlo, platicar con un editor y que lance una serie. No se trata de, vamos a traerlo. Ya sea que le vamos a dar carretadas de dinero o lo vamos a amarrar al escritorio hasta que escriba algo para nosotros. Porque no se trata de eso. Yo creo que por ahí podría ser, ¿no? Eso probablemente funciona, pero no sé si la calidad sería la correcta. Entonces ahí más bien yo creo que esos son los casos en los que hay escritores a los que pues más bien les abres la puerta y les carta blanca, ¿no? ¿Con qué personaje te gustaría trabajar? Explícame tus planes, lo platicamos y vemos si llegamos a un acuerdo. La cosa es que Tynion en este momento ya llegó a ese punto al que llegan muchos autores después de pasar un tiempo trabajando para Marvel o DC, ¿no? El caso de Edmund Brubaker. Le fue tan bien y se hizo de un grupo de seguidores tan fiel que ahora está enfocado en sus cómics de autor. Y todo lo que está haciendo, en este caso para DC, son cosas que él tenía ganas de hacer. Entonces, ahí más bien sería cosa de ver si en su formación como fan o lo que sea, él tenía interés por hacer algo en Marvel, y ya a ver si más adelante se llega a dar algo, porque fuera de sus cómics de autor, todo lo que ha hecho ha sido en DC, pero pues habría que recordar que él inició su carrera como protegido de Scott Snyder y llegó directamente a trabajar en DC, entonces no sabemos ahí si dentro de sus intereses está escribir algo de Marvel, dependería completamente de él el hacer algo. Ok, pero yo creo que basado en el tipo de... Mira, por un lado es un escritor muy versátil que ha hecho de todo tipo de historias. No podría encasillarlo en algo en particular, pero da la impresión por sus cómics de autor, que yo no he leído, pero que Beto ha comentado varios, que se inclina más hacia el horror. En ese sentido, yo pensaría que sería tal vez Man-Thing o algún otro, no sé, Tom of Drácula, alguno de esos cómics podría interesarle a Tynion. Yo creo que no. Pero suponiendo que él estuviera interesado en trabajar con Marvel, creo que por ahí podría ir la cosa. Pero creo que es suficientemente versátil como para hacerse cargo de cualquier cosa. Shield, no sé a qué te refieres en particular, porque no es como que Shield haya tenido una serie. O sea, hemos tenido serie de Nick Fury y la serie de Shield que yo conozco, por lo menos la de Hickman, que es una miniserie o 2 miniseries en total de 12 partes. Así que no sé cómo te lo estás imaginando tú en particular. Es un concepto demasiado abierto como para tener una serie, ¿no? Entonces, sí se presta más para tener miniseries, arcos contenidos, o enfocarlo en alguno de sus integrantes. Mayormente Fury es quien ha tenido por ahí un par de series, miniseries y maxiseries al respecto. Pero yo creo que lo que no lo he visto a Tynion, por lo menos no lo recuerdo ahora, es con Supergrupo. Sí, tiende, lo que ha escrito para DC, por lo menos, tiende a irse por personajes individuales. Sí, así que yo en ese sentido creo que sería tal vez, por ejemplo, Daredevil, Moon Knight, los héroes más urbanos de Marvel, y tal vez Silver Surfer. El Surfer no sé, y yo coincido, eran los que yo iba a decir justamente Daredevil y Moon Knight, sobre todo porque aparte de que son héroes urbanos, historias un poquito más oscuras, en ambos casos hay margen
para este tipo de historias sobrenaturales, que es algo de lo que él ha hecho un poco más. Entonces ahí sí podría ser por ese lado. Y lo que decías de los procesos de horror, a lo mejor si le ofrecieras carta blanca para revivir algún concepto de los cómics de horror de los 70s, por ejemplo, me encantaría ver qué hace él, por ejemplo, con Bloodstone. ¿Con quién? Bloodstone, no con Ulises, sino con la hija, que la convirtieron en cazadora de monstruos hace... Con Elsa. Con Elsa Bloodstone. Elsa Bronson. Es la clase de cosas que a lo mejor podría funcionar. Es como aventuras más urbanas, con tintes sobrenaturales, toquecitos de horror. Podría ser algo que funcionara bastante bien. A lo mejor también ver qué haría él con una nueva versión de Blade. Actualizar el personaje, ocupar esa mezcla de héroe urbano e historias sobrenaturales. Creo que es algo que va más con las sensibilidades de Tynion. Sí, yo creo que ahí tiene bastantes ideas. Así que, no sé. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Después dice, hasta el momento todo lo que ha escrito Al Ewing es de su agrado, algo que les guste más o menos. No he leído todo lo que ha escrito Al Ewing, no presumiría de hacer una afirmación tan amplia. Yo tampoco he leído todo, pero lo que he leído me ha gustado. De hecho, me acabo de conseguir una de sus novelas, pero todo lo que he leído de él hasta ahora me ha gustado, entonces sí, podría ser. Que por cierto, ya averigüé si hay forma de leer el blog que escribió, que era el diario de Ralph Dini. Ya, ahora sí, ya lo chequé, sí está todo accesible. Ok. Así es de que en unos cuantos días por ahí chequen en nuestras redes y probablemente en el blog pondré enlaces a donde pueden dirigirse para echarle un vistazo a lo que hasta ahora es lo único que he escrito para DC, aunque haya sido de forma no oficial. Yo, he leído algunas cosas. Acá hemos comentado un poco de Immortal Hulk y también comentamos los Ultimates. Ajá. Que no son los Ultimates del universo Ultimate, son los Ultimates del universo Marvel. No recuerdo si comentamos algo de los USA Avengers. Creo que sí. Y a ver qué más. No recuerdo nada en este momento. De eso, Immortal Hulk me gusta más. Y sí te recomendaría todos los anteriores. Por lo menos en mi experiencia son un poco más ambiciosos los cómics de Al Ewing. En términos de plantearse, de meterse en camisa de 11 varas y salir de manera elegante también. No es como que termine enredado en sus propias historias, pero tiene esa capacidad de darle un giro, una vuelta de tuerca a conceptos antiguos de manera muy interesante, y creo que eso es súper valioso para un lector de cómics de superhéroes como Beto o como yo, que llevamos décadas haciendo esto. Entonces se vuelve mucho más interesante alguien que le dé un giro a la historia que antes que alguien que repite lo que hemos leído antes. O sea, no es que eso tenga nada de malo, si siempre hay gente que se va incorporando, o cada vez menos, pero siempre hay gente que se va incorporando. Entonces los gustos de los que llevan más tiempo son los que se van modificando. Que ahí también, en algunos casos, también es parte de esa larga tradición de los autores británicos que traen una visión distinta de las cosas y de repente hayan formas originales de darle nuevos giros a historias aparentemente ya desgastadas, ¿no? De las otras cosas que, si no mal recuerdo, comentamos por aquí, al menos el inicio de sus Guardians of the Galaxy. Hablamos también, si no mal recuerdo, un poquito de su Ant-Man. Yo no leo la serie de Wasp, por ejemplo, que son miniseries las dos, pero... de los Guardians creo que comentamos 2 o 3 trade paperbacks. De Ant-Man no me acuerdo. También ha hecho muchos tie-ins para algunas cosas y tuvo por ahí un paso por los Avengers cuando estaba escrito que era a 6 manos, ¿no? Porque eran él, Wade y Jim Soo. Que la serie era bastante entretenida, pero estaba demasiado ligada a eventos como para disfrutarse por su cuenta. Hizo un par de miniseries de los Defenders que también me parecen bastante buenas. Su Loki, el de Init of Asgard, también a mí me gusta mucho. Entonces, vamos, yo todo lo que he leído me gusta mucho. Hizo varios de los especiales, o creo que fueron anuales, lo de Infinity Warps. Escribió por ahí como 4 o 5. Yo leí un par y me gustaron. Insisto, esa idea de tener a alguien que no creció leyendo nada más cómic americano, como que sí de repente encuentra formas curiosas de reinterpretar o darle una visión distinta al tema. Hace estas asociaciones inesperadas de ideas. Por ejemplo, también hizo una serie de los Inhumans que no se llama Inhumans, es de Royals. Sí. Que son como 10 o 12 números y se centra en la familia real. Y hay una cosa que es bien evidente, es alguien que creció bajo una monarquía.
entiende cómo es una familia real y lo aplica a los inhumanos, que es algo que los escritores americanos probablemente nunca les ha pasado por la mente. Estás hablando de una aristocracia que no existe en los Estados Unidos en esa forma. Entonces, de repente yo creo que eso es lo que hace que sea tan atractivo lo que hace con algunas de las series, ¿no? Que encuentra la forma de encontrar un punto de vista que resulte interesante para contarte historias que se salgan del molde. Y yo creo que eso es lo que distingue un poquito a los cómics de Ewing, que además ha mostrado mucho rango. Todo lo que ha hecho en Marvel es distinto, no es así como que esta serie se parece a la que hizo después, sino que cada una tiene un sabor distinto, y yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? El hecho de que él traiga un bagaje cultural muy distinto, una educación en cómics distinta, que no nada más es retroalimentar las mismas ideas, sino que se nutre de otras partes y termina por hacer cosas más ricas con los personajes. Entonces a mí, yo todo lo que he leído de él me ha gustado bastante. Sí me faltan varias cosas, pero en general creo que es de esos escritores que poco a poco se fue convirtiendo en todo de garantía, que sabes que por lo menos no va a ser una pérdida de tiempo leer un cómic si lo escribió Al Ewing. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Creo que la estoy leyendo al revés, que eso de que YouTube te ponga las cosas de forma tan extraña. Dice, buena semana, caballeros, espero que tengan un descansado puente de fiestas patrias, tanto para el caballero Calvo como para el caballero Pedreros. Última pregunta, ¿el steampunk de Joe Kelly y Bachalo lo recomiendan? Yo no lo leí, no sé si tú lo leíste, Beto. Es una cosa bien rara, vas a leer el primer número no vas a entender nada, cuando lo haces el segundo tal vez vas a entender por dónde va, y ahí el problema que tuvo es que hubo varios retrasos y al final era un poquito difícil de seguir, pero yo creo que tan solo por el arte y algunas de las ideas que explora vale la pena. No es la clase de lectura que recomendé a todo el mundo, pero al menos a mí que soy muy fan de Chris Bachalo, me encanta el arte en esa historia y creo que es algo que tiene más ideas que historia, pero yo creo que sí vale la pena. Ok. Y decía que creo que están en desorden porque estoy viendo que esta me la había saltado. Dice, compré los one shots de Un mal día de los villanos de Batman y hasta el momento me han parecido buenos, incluso el de Tom King. No gloriosos, pero entretenidos. ¿Qué les han parecido a ustedes? Yo no los he tocado, así que no te puedo dar una opinión. Pero mira, no quiero desarrollarte una versión por Tom King. Eso eso lo cargo yo. Sí, recordemos que es Esteban el que ya Tom King no está vetado. No me importa si es bueno. No quiero. En mi caso nada más es que me molesta que de repente sea la misma estructura narrativa y las mismas muletas para todas sus historias. Es raro que salga de ellas, pero pues dentro de lo que hace, lo hace de una forma bastante competente. Entonces a mí no me parece que sea malo, me parece que es alguien sobrevalorado porque es bastante limitado en lo que hace, aunque lo que hace lo hace bastante bien. Entonces ahí más bien es un tema de que yo lo encuentro cansado y de repente es más bien de ok, sí, pero esto ya me lo contaste antes en otra parte y ahorita tengo ganas de hacer algo distinto. Entonces en el caso en particular de Batman y demás, hace un rato que traigo ahí un cansancio con el personaje, a grado tal de que ni siquiera me he puesto al día con lo de Zdarsky, que te ganas de leer, porque sí me di cuenta de que últimamente no ando de humor para estar leyendo a Batman. Sí, además que si no lo disfrutas, ¿qué sentido tiene? Tampoco le vas no vas a entusiasmar a nadie leyendo un cómic que no quieres leer y comentándolo después, no tiene sentido. Sí, leerlo nada más por leerlo o para tacharlo de la lista y comentarlo, no me parece lo adecuado. Eventualmente, seguramente va a haber el momento en el que diga, ok, ahora sí tengo ganas de leer eso, vamos a ver qué tal estaba, y lo voy a hacer, pero sí tengo un pequeño problema, y creo que tiene mucho que ver con la forma en la que se ha trabajado con Batman en los últimos años, y la percepción mediática. Creo que de repente el tema es que de repente los fans de Batman son tan mala copa que prefiero no tener ninguna relación con ellos. Por ejemplo, estaba viendo las reacciones. El otro día estaba viendo ¿sí? Estaba viendo las reacciones adversas que tenían a la escena que está en los trailers de Blue Beetle, cuando el tío dice Batman es un fascista, que a mí me dio mucha risa, porque en el fondo es cierto. Sobre todo el Batman que hemos visto en los últimos 20 años es un fascista. ¿Qué les molesta? Ese es el Batman que te gusta, es un Batman fascista. ¿Por qué lo niegas? Entonces, sí, me dio mucha risa y me di cuenta de que el fandom de Batman en este momento es uno de los más tóxicos en el mundo, así es de que, pues más allá de la versión que está escribiendo Mark Waid en el World's Finest, que es completamente distinta, sí prefiero ahorita mantenerme un poquito alejado de todo lo de Batman, y en particular de los villanos, porque insisto, el tema con King es que no sabe escribir neo-noir, lo hace de una forma muy falsa,
Y yo creo que ese es el enfoque que le daría a los villanos. Entonces no es la clase de cosas que me interese, pero pues eventualmente quizás tal vez si se alinean las estrellas y las constelaciones del espacio, tal vez le eche un vistazo. Todo es posible. Mira, estaba viendo el otro día un video de Todd McFarlane, que le estaban haciendo las preguntas más buscadas de internet, creo que era. Uno de estos típicos videos que aparecen, creo que de Wired, o una de estas otras páginas de YouTube. Bueno, el tema es que le preguntaban qué opinaba de Batman, si Batman era un fascista, porque entonces Todd McFarlane decía, no, Batman no es un fascista, ¿de dónde sacaste eso? Batman de hecho me cae muy bien, está muy bien justificado, porque a él le mataron a su familia, entonces él sale a detener a todos los delincuentes. El tema de... Lo que pasa es que yo creo que, claro, uno dice fascista y es una... Es una... Es una palabra que tiene muchas implicancias políticas, filosóficas y que tal vez pasan por encima de una buena cantidad de gente porque no es que la gente sea tonta, pero no está bien informada. Bueno, hay gente que sí es tonta, pero en este caso en particular no está bien informada del tema. Es como lo que decíamos hace rato de socialismo y comunismo. Sí. La mayoría de la gente no lo entiende, se quedó con una definición que viene en alguna parte y ahora no es un fascista. No puede ser fascista porque no está en el gobierno. Ni siquiera está bien definido. O sea, yo creo que hay un tema ahí que es más psicológico, sociológico de la versión que uno agarra hacia ciertos conceptos casi por osmosis, por decirlo de alguna forma. Porque tú cuando te desarrollas en un grupo social, tu familia, tus amigos más cercanos, y están todos de acuerdo en cierto número de cosas, lo que se opone terminantemente a ese concepto que a ti te parece bueno, cualquiera que sea, va a ser por definición malo o muy malo u horrible. Entonces hay algunas cosas que tú odias o no aceptas, y cuando digo tú me refiero a yo, a Beto, todo el mundo, que tienen que ver más como las vas identificando como niño y después joven a lo que realmente son. Hay un grado de ignorancia en el odio que es fácil de transmitir, difícil de eliminar. En el caso del fascismo también está es una palabra que está cargada de ciertos elementos que son muy serios. Yo creo que Batman es un personaje que esto yo no lo entendía cuando leía Batman, no sé, a los 12, 14 años. O sea, me parecía, yo creo que estaba mucho más de acuerdo con algunas de las lecturas que se hacen de Batman por ahí muy facilistas. De, oh sí, Batman, que golpea a más gente. Oh, los villanos de Batman son los más locos. Qué bueno que Batman es genial. Cuando te tomas a Batman muy en serio, tanto él como el resto de su universo es demasiado ridículo si te lo tomas en serio. Entonces no te lo puedes tomar tan en serio si no funciona. Sobre todo para una historia de superhéroes, que volvamos a esa discusión que digo siempre yo, Beto. Superhéroes. Héroes. Y aquí el tema es, Batman ni siquiera es un héroe. Y esa es la parte que no termino de entender. Batman es un vigilante. Si te lo tomas en serio, sí, Batman es un vigilante. Si ves, por ejemplo, contrastando ya, el Batman de la serie animada de Paul Dini, el Batman de la serie animada y todas las series animadas de DC, de no sé, hasta Justice League Unlimited, son Batman héroe. Batman de Brave and the Bold, la serie animada de Brave and the Bold, Batman héroe. Batman de Batman de... ¿Cómo se llama el director, Beto? Se me olvidó. Es Ay, se apellida Reeves, pero se me olvidó el nombre. Matt Reeves. No sé. No estoy seguro. Mira, es que aquí el tema es fácil, mira. Cuando ves las historias antiguas de Batman, o incluso la serie animada del Teamverso, como lo conocemos ahora, ¿cuál es el principal objetivo de Batman? Proteger inocentes. Incluso humanizan a los villanos. Y te dan historias trágicas de los villanos y Batman siente compasión por ellos. Ese Batman es un héroe. Está tratando de proteger gente. La interpretación moderna de Batman no está pensando en proteger gente. Batman está pensando en castigar villanos y criminales. Eso lo convierte en un vigilante. A eso es a lo que me refiero con la versión moderna. Sí. Y cuando empezamos desde el Gotham Batman, que tanto he criticado de Miller, para acá, desde entonces es un fascista.
Porque la intención es, no me importan las leyes, no me importa el sistema de justicia, lo voy a hacer porque yo digo que esto es lo correcto. Sí. Eso es lo que lo convierte en un fascista. Esa actitud totalitaria de cómo hacer las cosas. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Yo decido cuál es el castigo correcto. Eso es lo que hace que Batman sea un fascista. En su interpretación moderna. Es un vigilante, no un héroe. Y el problema de esa interpretación de Batman es que emana de una sensación visceral, que es muy sencillo que tú la adoptes como correcta, porque cuando cometen un delito en tu contra, cuando te asaltan, cuando le pasa algo malo a tu gente, cuando, no sé, no voy a describir crímenes porque para qué, pero imagínense lo peor que les podría pasar en un asalto, en una invasión a su casa, etc. La sensación natural es rabia y deseo de venganza. Y eso te hace humano. Entonces, transformar al personaje al final en una versión moderada del Punisher, una versión del Punisher que no mata, pero es una versión del Punisher que está más para descargar tu sensación de rabia e indignación respecto de la violencia, no de la que eres testigo, sino de la que ves en televisión, de la que te transmiten todo el tiempo, no de la personal, porque para eso no sirven los cómics. O sea, los cómics no te van a curar una agresión física que recibiste, no hay comparación entre ese tipo de agresión como respuesta, no sirve. Pero bueno, para ese tipo de información que vas recibiendo, que sea como la chimenea o no sé, el filtro del pituto, la válvula de escape de esa sensación de agobio, eso es natural, pero a la vez no es un personaje heroico. Y sí, como dice Beto, ahí se transforma en fascista cuando tratas de transformarlo en el agente que modera, que determina cómo funciona la sociedad, lo que está bien, lo que está mal, los que se van de paliza, los que mueren, versus los que tienen un lugar o que tienen derecho a cambiar. También puedes cometer un error y la justicia está pensada para que la gente, no para que a toda la gente la metan presa y no la vean nunca más. La justicia está pensada para que la gente que cometió un error, ojalá lo entienda, lo intente reparar y se transforme en un ciudadano responsable, que coopere dentro de la sociedad y que funcione dentro de ella. No está pensado para descartar a la gente, está pensada, ojalá, para reincorporarla. En la práctica eso no es así, lo sabemos. Pero tienes que tener esa visión ingenua para entender esos conceptos que son un poquito más bondadosos respecto de la naturaleza humana y de la función del humano en la sociedad. Entonces, volviendo al tema, que creo que me fui por las ramas, sí, Batman puede ser visto como un fascista dentro de ciertas interpretaciones, por ejemplo el de Frank Miller, pero también hay otras versiones de Batman que no funcionan así. El Batman de O'Neill, por ejemplo, era heroico a pesar de ser más oscuro. Yo creo que tenía un balance más correcto de intenciones. Pero te pones a ver las películas de Batman y las películas de Batman no te presentan a ese Batman. Tal vez solo las de Joel Schumacher, podría ser. No estoy diciendo que sean buenas. Pero el personaje es más heroico. En cambio, si ves la de Tim Burton, el otro día veía un video y hacían un poco una parodia. Decían, o sea que Batman se aprovecha de que Vicky Bell está ebria para tener sexo con ella, después le miente sobre su identidad, se hace el muerto varias veces, deja que ataque a la ciudad. Por ejemplo, cuando descubre la cura, en vez de transmitirle y decirle a toda la gente qué hacer, se va a enfrentar al Joker, etcétera. Hay varios momentos en los que el personaje actúa en forma irresponsable, más con sed de venganza que con sentido heroico, abnegado de mártir. En fin, son problemas, entre comillas, que tiene la historia, porque al final es la historia que querías contar, no necesariamente es un problema, pero si quieres que el personaje tenga una interpretación más universalmente aceptada como héroe, tienes que hacerle caso a ese tipo de observaciones. Sí, que ahí el tema también es cuánta gente interpreta justicia como ojo por ojo y diente por diente, que es algo completamente incorrecto y que no funciona así. Demasiada gente, por eso es tan difícil socializar la función del poder judicial. Este es un problema, Beto, para hablar en un podcast de cómics, pero porque se vuelve tan polémico la función de los jueces respecto de, por ejemplo, acá se habla mucho de que los jueces son garantistas, etcétera.
hay un rol de la sociedad en evitar la injusticia estatal, que sería fascista, en la condena de los crímenes. Los crímenes tienen que ser, ojalá, vistos de la manera más objetiva posible, porque es el típico argumento. Si tú empiezas a hacer lo que hacen los malos, bueno, ¿qué te separa de los malos? Y ahí también tiene mucho que ver esta necedad de querer hacer una versión más realista de Batman sin renunciar a los elementos clave de su mitología, porque no empatan bien. Y eso te lleva a tener esta idea del vigilante que piensa que es la única forma de resolver las cosas, que es lo que va a estas tendencias fascistas, cuando, si vas a plantear en una forma realista, ayudaría mucho más que Bruce Wayne invirtiera sus millones, en lugar de en armamento y equipo para pelear contra enfermos mentales, en programas de rehabilitación social, de educación, de limpieza de la ciudad, etc. Y eso se resultaría un cómic muy aburrido. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te vas al otro extremo. Tienes al Batman que está viendo crímenes mucho más asentados en la realidad y con implicaciones más reales, y su reacción es completamente de vengarse. Esta idea, insisto, esta interpretación de que la justicia es: hiciste algo malo, mereces un castigo. No es: vamos a ver por qué hiciste esto, qué te motivó a hacerlo y qué podemos hacer para prevenirlo. Es castigar al que lo hizo. Sí. Y ese es el tema. Claro, por ejemplo, a estos 10... bueno, los tengo que meter presos porque ya tal vez no lo puedo arreglar. Pero también mi intención es, idealmente, prevenir que haya otros 10 que lo hagan después, porque tal vez ese problema que generó el crimen lo puedo solucionar de otra forma. Es como Los Miserables, Beto, ¿cierto? Uh-huh. Cuando Jean Valjean roba porque tiene hambre y lo persiguen para siempre por un crimen que cometió por tener hambre, que fue romper una vitrina y robarse un pan. Lo meten 20 años preso. Y la solución es: denle comida a la gente que se está muriendo de hambre. Y ese es otro tema, cuando todos los delitos y crímenes los metes en la misma bolsa, que es lo mismo el que se roba un pan porque tiene hambre que el que asesina al vecino de al lado porque lo miró feo. No puedes tratarlos igual. No. Hay causas. Y el problema es que cuando estás hablando de superhéroes, tratas de tener un mundo que es blanco y negro. Y si tienes a Batman haciendo cierta clase de cosas, pues terminas por caer en el lado equivocado de esa raya. Entonces, cuando alguien dice Batman es fascista, no entiendo por qué la gente se sorprende, porque en la interpretación moderna del personaje lo es. Sí. En fin, Beto, creo que no vamos a detenernos en el análisis sociológico, así que ¿qué te parece si empezamos a comentar algunas cosas que vimos o leímos este fin de semana? Me parece bien. ¿Qué viste o leíste esta semana? Mira, leí un par de cómics. No sé si tengo permitido hablar un poco de lucha libre, Beto, o ya sobrepasé tu paciencia la última vez. Pues hace como 2 años lo hiciste, pero no, está bien, dale. Ok, mira, brevemente, AEW sacó, saliendo un poco de lo de CM Punk, sacó 2 especiales de lucha en forma muy cercana uno del otro, que fueron All In en Wembley y después All Out, que fue en Chicago. Esto ya hace unas 3 semanas, me parece. Y la verdad es que sobre todo All Out tuvo algunas peleas muy buenas. En particular quería recomendar, para los que les gusta la lucha libre, de All In, la pelea la de Chris Jericho con Will Ospreay, la de los Young Bucks con FTR, y por supuesto la pelea principal, que fue la de Adam Cole, Baby, contra MJF, Michael Jacob Friedman. Y de All Out me gustaría destacar la pelea de Bryan Danielson contra Ricky Starks, que fue una pelea, le dicen strap match, que creo que sería pelea con correa, y se azotaron de una manera, Beto, con una correa de cuero de como de 4 metros, 5 metros. Un momento me empezó a dar así como... Hay momentos en que Bryan Danielson toma la correa y empieza a azotar a Ricky Starks y le pega como 10 correazos, que es menos que un latigazo, pero es mucho. Y el tipo después estaba marcado por todos lados y decía, uy, como que se les pasó la mano. Pero si logran tolerar eso, la violencia es pasajera, digamos, no se hacen heridas permanentes, pero es doloroso, no les gustaría si les pasara a ustedes. Es una pelea bastante impresionante. Y la otra que fue muy buena fue la pelea final, el main event, el evento principal,
entre Jon Moxley y Orange Cassidy, que es uno de mis luchadores favoritos. Es un luchador de comedia, pero que ha tenido un lanzamiento al estrellato dentro de AEW, donde logran mezclar sus elementos de comedia con momentos en los que es más serio. Y creo que esta es la mejor pelea que le he visto en general. Y es un muy buen luchador, entonces ha tenido muchas peleas muy buenas. Si buscan ahí en YouTube, hay una serie de peleas de comedia que es lo que ha hecho más, que son muy buenas. Él también antes peleaba como Fire Ant de Ant Farm, cuando existía una promoción que después terminó muy mal. No voy a detallar por qué, pero murió y pasó a la ignominia, que se llamaba Chikara. Tenían un campeonato de tríos y uno de estos tríos eran 3 hormigas: la hormiga soldado, la hormiga de fuego y la otra no me acuerdo cuál era, que iban variando. A veces eran esos 3, a veces eran los otros, pero siempre el principal era Fire Ant. Fire Ant es Orange Cassidy. Así que también, si les gusta el luchador, les recomiendo que busquen peleas de tríos con, con este grupo que se llama Ant Farm, la granja de hormigas, para que vean más de Orange Cassidy y algunas peleas por ahí de... Creo que hay una promoción chiquitita que se llama Bar Wrestling, y hay otra promoción chica que no recuerdo el nombre, que hace solo peleas de comedia, que tiene varias... que es un ring muy pequeño que está dentro de un bar. Van como 50 pelagatos a ver las peleas, pero las transmiten después por YouTube o las transmitían después por YouTube y eran bastante entretenidas. Así que les recomiendo eso del mundo de la lucha libre. Suficientemente breve, Beto, o demasiado largo. Más o menos, más o menos. Ok, ¿qué visto leíste tú? Bueno, pues mira, como hace mucho que no comentamos un cómic, creo que ya era momento de regresar. Y descubrí que hace algunas semanas salió una reimpresión de un cómic que salió hace como 20 años y que en su momento me llamó la atención, pero nunca lo leí, que era una miniserie que se llamaba Wolverine Snicked, que es la famosa onomatopeya del sonido de las garras de Wolverine saliendo, y que en su momento pues era algo que causó revuelo porque Marvel en aquel entonces le dio por firmar a algunos artistas sobre todo de Asia y en particular de Japón, para hacer algunas historias con sus personajes. En este caso se trató de Tsutomu Nihei, un autor que en aquel entonces estaba en boga porque había recibido aclamo y premios por una obra de ciencia ficción de corte medio cyberpunk llamada Blame, de la que después le hizo una precuela que se llamaba Noise, y le pidió que hiciera una miniserie de Wolverine. Entonces literalmente se las arregló para hacer una historia de cyberpunk con Wolverine, en la que pues en una versión futura de la Tierra el mundo fue atacado por un virus que mutó, bueno, más que un virus, una bacteria que mutó y terminó por casi exterminar a la especie humana. Y los últimos supervivientes, hay una chica que tiene la capacidad de trasladarse en el tiempo y poder mover otras personas, viaja al pasado, toma a Wolverine y se lo lleva. Estamos hablando de que la historia se desarrolla en 2058 y pues le explican que pues con lo que están peleando es una bacteria que fue creada en un laboratorio originalmente con buenas intenciones, pero que salió de control y terminó por casi exterminar a la raza humana. Se sabe que quedan algunos asentamientos subterráneos de seres humanos, pero pues están desesperados porque no saben cómo tener esta bacteria que pues tiene la particularidad de que puede regenerar y generar cuerpos a su alrededor. Entonces pues es como pelear contra un ser inmortal, porque a menos que logres destruir el núcleo que les da conciencia a estas cosas, no hay forma de que detengas que se sigan regenerando y alterando sus cuerpos para seguir exterminando humanos. Entonces le explican que pues después de que empezaron a hacer una defensa, cuando pues ya la situación estaba perdida, descubrieron que lo único que puede destruir los núcleos que utilizan estos seres para construir sus cuerpos es adamantio. Entonces hay un robot hecho de adamantio que tiene un arma especial que usa balas de adamantio, y quien ha tratado de destruir muchas de estas cosas, pero se está quedando sin municiones, y debido al colapso de la sociedad con todo lo que esto implica a nivel tecnológico, no pueden generar más municiones ni reproducir el arma. Entonces pues están desesperados, pero no saben qué hacer, y le explican que todos estas bacterias los conocen como el mandato, que todas las unidades que existen en el mandato, todas vienen de la original, la que fue creada en el laboratorio. Esta es la que se ha estado reproduciendo y creando nuevas. Entonces consideran que si logran deshacerse de esa, tal vez tengan una oportunidad de sobrevivir cuando ya no puedan seguirse reproduciendo.
Así es de que pues, reclutan la ayuda de Wolverine para que les ayude con esto. Así es de que Wolverine se une a este grupo de supervivientes en una misión para ir hasta el centro de la colonia del mandato y desde ahí tratar de destruir el núcleo de la unidad matriz, que es la que le da salida a toda esta serie de bacterias capaces de crearse cuerpos que pueden hacer prácticamente lo que sea. La historia es bastante breve, la premisa es muy muy sencilla, pero pues lo que llama la atención de esta historia pues obviamente es el arte de Nihei, que pues tiene este estilo tan dinámico que es característico de muchos mangas de acción. Hay un sólido trabajo de construcción de mundo en cuanto a la apariencia que tienen las criaturas, estos monstruos que son la bacteria en su estado actual. Y ese es el gran punto que tiene esta historia, ¿no? La versión artística. Y la historia es realmente muy sencilla, casi todo lo hizo en construcción de mundo, no hay mucha trama de la que pudiera comentar acerca de lo que hizo. El desarrollo de personajes es mínimo, realmente, y usa arquetipos para la líder de la supervivencia, el robot de adamantio, etcétera, y pues depende más bien de la versión más generalizada de Wolverine, ¿no? De ustedes díganme qué tengo que romper y yo lo rompo. Así es de que en ese sentido no va a ofrecer nada nuevo, pero si son fans del manga y además han salido Blame, probablemente les interesa echarle un vistazo a esto que hizo Nihei hace unos 20 años para Marvel, esta miniserie de 5 números, que la edición más reciente no apareció publicada en Marvel, sino que es un tomo publicado por Viz, esta editorial que se especializa en llevar manga a los Estados Unidos, y se trata de un tomo en una versión de lujo bastante cuidada, que además incluye atrás una galería donde se puede ver varias de las páginas en blanco y negro y el arte sin los logos para las portadas. El trabajo de color de esta edición corrió por cuenta de Guru FX, que es este estudio de coloreado digital que desde hace mucho trabaja en muchos de los cómics de Marvel. Así es de que pues se trata de un cómic sobre todo en el aspecto visual más que interesante, y que si son fans de la estética manga y cómo se aplica esta a personajes de cómics de superhéroes, puede ser que les interese echarle un vistazo a Wolverine Sneaked, publicado originalmente por Marvel Comics hace unos 20 años y reeditado recientemente por Viz en este tomo de lujo. Ok. Me dijiste que el arte era muy bonito, ¿no, Beto? Sí, no sé si bonito sea la palabra, porque es este trazo que de repente se ve como muy suelto, hasta cierto punto sucio, pero tomando en cuenta que lo que hizo en Blame y en su precuela era una historia de Cyberpunk, pues creo que le sienta bien, ¿no? Que el arte se vea sucio, que el mundo se vea gastado y deprimente, pues es parte del atractivo de esto, y pues Wolverine es un personaje que encaja bastante bien con esa visión. Si han leído Blame, alguien me recuerdo que en su momento me dijo, es como si pusieras a Wolverine en el mundo de Blame, y hasta cierto punto es una buena descripción, pero pues ahí tendrías que haber leído Blame para entenderlo. Pero es una historia de Cyberpunk con Wolverine en un mundo futuro postapocalíptico peleando contra extrañas criaturas. Entonces el arte no lo definiría como bonito, pero sí es muy dinámico y bastante atractivo. Ok. Suena bien, Beto. Sí, la verdad es que no es una historia que le vaya a cambiar la vida a nadie, pero yo creo que por el puro arte vale la pena echarle un vistazo. Ok. Yo también quiero comentar un cómic, Beto. Hace un tiempo me hice un autorregalo que demoró mucho en llegar. Dado que la otra vez nos preguntaron por Carlos Trillo y yo no había leído nada de Carlos Trillo, dije, voy a tratar de reparar esta omisión. Y me compré Al Bar Mayor y también me compré un cómic que se llama Basura, que es el único que he leído hasta ahora, escrito por Carlos Trillo y dibujado por Juan Jiménez. Y este cómic, bueno, trae toda una introducción. Esto está publicado por, a ver, ¿cómo se llama la editorial? Es una editorial argentina, Loco Rabia Editora. Que explica que el cómic apareció publicado en varias editoriales originalmente. A ver, Heavy Metal, creo. Aquí está. L'Eternauta italiana, Special USA francesa y Heavy Metal estadounidense. Y también apareció en la revista Fierro. Entonces ellos decidieron publicar la versión que apareció en revista Fierro, que requirió que Juan Jiménez hiciera una versión en blanco y negro de su cómic, en lugar de la versión original que estaba pintado, como suele ser el arte de Juan Jiménez. Hizo una versión a lápiz, que aparentemente parte de una versión preliminar del arte, que luego la fue detallando para hacer una versión a lápiz que
A grandes rasgos podría decir que se parece un poco al arte de Jeff Darrow, no realmente, pero en el sentido del nivel de detalle y el trabajo de línea. No es que sea un estilo similar en términos estéticos, pero sí en términos técnicos, podría decirse. Eh, la historia es algo así como una alegoría y una moraleja respecto de la sociedad y de cómo funciona, donde en un futuro distópico los seres humanos se dividen entre la alta sociedad o la casta alta y el resto de la gente, que son mutantes que viven de la basura básicamente en una tierra que está completamente contaminada. La historia de lo que se logra deducir es que en algún momento hubo una guerra con el uso que implicó el uso de armas de destrucción masiva extremadamente tóxicas que destruyeron el medio ambiente. Y como consecuencia, los seres humanos que sobrevivieron sin sufrir los efectos de estas armas, construyeron algunas ciudades que están completamente aisladas, con atmósferas controladas, etcétera, donde han logrado preservar la sociedad tal como la conocieron, o tal vez una versión un poquito más aséptica incluso de la sociedad actual, de la sociedad, más que de la sociedad actual, digamos de las cúpulas de la sociedad actual. Y todo el resto, el que sobrevivió, sobrevivió. Y algunos se lograron acostumbrar a la contaminación, otros se transformaron en mutantes o sufrieron graves pérdidas de partes del cuerpo, etcétera, y a la vez un colapso civilizatorio. O sea, la gente perdió el conocimiento de cómo construir cosas, cómo desarrollar la sociedad y vive básicamente buscando desperdicios de la basura con los cuales sobrevivir. Entonces, aquí descubrimos a dos personajes que tiene una especie de introducción donde salen unos pajarracos grandes, pero después utilizan los mismos nombres para estos dos personajes, así que supongo que son simplemente una forma de presentar a los personajes, que serían una mujer, que no recuerdo que la mencione, Alba, se llama Alba, y el otro personaje es Mempo. Entonces ellos están escarbando la basura, van a un sitio donde se arroja la basura y encuentran a otro tipo que los amenaza, los va a asesinar a menos que la mujer tenga sexo con él. Entonces ella, como sabe que al final es el único valor prácticamente que tiene en esa sociedad, accede, pero antes de que pase algo, o tal vez después, no estoy seguro, eh, se dan cuenta de que va a haber otro vaciamiento de desperdicio, así que el tipo decide ir el primero, el que los amenaza, a ver qué es lo bueno que puede salir de ahí, porque la vez anterior eh, que arrojaron basura por ese lugar, casi todo era comida, y descubren que no, son sustancias tóxicas. Entonces los otros dos personajes que quedaron un poco atrás, Mempo y Alba, deciden arrancar y terminan refugiándose en una ciudad. En la ciudad los reciben mal, los quieren eliminar, pero luego se dan cuenta que no, que al parecer están arrancando por sus vidas. Y paralelamente descubrimos el nombre de a otro personaje cuyo nombre no lo logro, no, o sea, no aparece, que es condenado por sus ideas un tanto revolucionarias y es enviado a vivir dentro de la basura. Estos dos personajes, Alba y Mempo, se les permite irse de la ciudad, y Alba, como es una mujer muy atractiva y anda casi desnuda, deciden ofrecerle la posibilidad de quedarse ahí, porque les gusta a todos los hombres que se quedan mirándola. Y le hacen un tour por la ciudad y ella finalmente decide irse. No se acostumbra o no acepta la idea de vivir con esta gente que no conoce y abandonar la gente con la que se ha desarrollado toda la vida. Y bueno, esta es como una descripción bastante exacta de las primeras páginas del cómic. Después los voy a hacer un poquito más vago porque a partir de la llegada de este tipo que es expulsado de la ciudad, se desarrolla ya una revolución porque el tipo es confundido con un mito respecto de un salvador. La gente le da inmediatamente le asigna un rol casi un rol mesiánico. Y el tipo que fue expulsado de la ciudad aprovecha esta situación del rol mesiánico que la gente le da para utilizar a todos estos desposeídos y
gente que vive en la basura básicamente para atacar o iniciar un ataque sobre la ciudad de la cual fue expulsado con el objetivo, ojalá, de volver a ella y no tener que vivir entre medio de todos estos mutantes y desposeídos. Así que se transforma de a poco en una alegoría, obviamente, respecto de la desigualdad, un tema del que habrán escuchado algo alguna vez, y en segundo lugar también de la naturaleza humana respecto de cuánta gente realmente está dispuesta a hacer lo correcto o prefiere simplemente salvarse solo o hacer lo que le conviene, más que lo que prometieron o lo que tal vez sería lo correcto dadas las circunstancias. El cómic en sí lo encontré un tanto corto. Encontré que la profundidad de temática en ciertos momentos como que le faltaban páginas para desarrollarla un poco mejor. En ciertos ratos también la elección artística de esta versión. No digo que el cómic, porque el cómic pintado no lo he leído, pero esta versión hace que sea un poco confuso porque la falta de color evita que estos personajes un tanto genéricos se vean más bien distinguibles. Entonces, a ratos la narración se me hizo confusa y también las transiciones de una narración a otra son eh, más cortas. Entonces, tienes media página asignada a algunos personajes y media página asignada a otros personajes que no es que no pasen en el resto de los cómics, pero generalmente es más fácil distinguir cuándo está pasando una cosa y cuándo está pasando la otra. Aquí creo que hay un pequeño problema con la forma en la que es reproducido el arte que no permite que uno haga esa distinción tan rápidamente en algunos casos. Más allá de eso, creo que es un cómic muy bonito, incluso en esta versión en blanco y negro, a pesar de que creo que la edición no es la mejor. Es un tamaño un poco más pequeño que un cómic común y corriente. Yo imagino, no sé, pero imagino que este cómic fue publicado en tamaño de cómic europeo probablemente, que es bastante más grande que un cómic normal. Y eso hace que un arte tan detallado no se vea tan bien. La calidad del papel también es común y corriente, no es un papel de gran calidad. Y la reproducción, a ratos hay páginas que son más negras que otras. Hay algunas que casi parecen fotocopias. No llegan a hacerlo, pero genera un poco esa sensación. Y eso me decepcionó un poco por la calidad de la reproducción. Encontré que podrían, bueno, no sé realmente porque no tengo información respecto a cómo será el trabajo de ser editor, pero me habría gustado que tuviese una edición un poquito más de mejor calidad, aunque probablemente hubiese sido un precio bastante más alto y sabemos que en Argentina las cosas no están funcionando bien en muchos sentidos y creo que probablemente la edición de cómics no es la mayor prioridad. Pero bueno, tuve la posibilidad de leer el cómic y el cómic me pareció interesante, aunque no creo que no está tan bien logrado como podría haberlo estado si hubiese tenido tal vez un poco más de página, un poco más de tiempo para darle un ritmo un poquito más lento a la historia, hacer que las transiciones o los elementos de la historia tuviesen más espacio para respirar, para expandir el desarrollo y no ser tan... se siente... A veces se siente como un pequeño resumen argumental la historia. Esto a grandes rasgos, es decir, como que se queda en los elementos de argumento y pierde el desarrollo guión, lo que podríamos haber agregado, no sé, de mayor número de diálogo, más prosa, los adornos literarios que podría haber tenido junto con la mayor cantidad de ilustraciones que podrían haber permitido que la historia se expandiera y se luciera un poco más. Pero con lo que hay es bastante, sobre todo por el arte de Jiménez. Así que voy a ver si es que encuentro una edición en color y en un tamaño mayor como para disfrutarla un poquito más. Ok.
Esto es Basura de Carlos Trillo y Juan Jiménez, publicado en Argentina por Loco Rabia, aunque este cómic también ha sido publicado en otros países, en otros idiomas y en otras editoriales. Ahí es bueno que aclares que así titula el título, porque si dices esto es Basura de Carlos Trillo y Juan Jiménez, habrá gente que se va a ofender. El título del cómic es Basura. ¿Qué más quieres comentar, Beto? Y bueno, pues ya pasando al lado de las series y películas, se estrenó hace poco más de una semana, con esta sesión estoy a casi 2 semanas, la primera temporada de la adaptación live action de One Piece, el famoso cómic de Ichiro Oda, que tiende a dividir opiniones, ¿no? O te gusta mucho o no lo soportas. En mi caso debo decir que nunca intenté entrarle al manga, pero cada vez que intenté ver la animación me topé con 2 problemas. Uno, que es demasiado larga y si entrabas a la mitad no entiendes qué está pasando. Si empiezas desde el principio hay demasiada exposición de datos que te hace pensar que la introducción va a ser demasiado larga. Y 2, que el arte, el estilo de dibujo de Oda en particular, las expresiones faciales, nunca ha sido de mi agrado, no lo tolero. Entonces, por más que lo intenté, pese a recomendaciones y demás, nunca le pude entrar ni a la serie animada ni al manga. Y pues después de ver los primeros avances de la versión live action decidí que pues le iba a dar una oportunidad a ver qué resultaba de esta temporada, y debo decir que me sorprendió bastante porque es una serie bastante divertida y bien lograda. Es una producción original de Netflix que pues no tiene el mejor historial cuando se trata de adaptar mangas. Por ahí pues al menos las 2 casos que yo recuerdo, Death Note y Cowboy Bebop, les ha ido bastante mal, que en el caso de Cowboy más bien es adaptación de un anime, no tanto de un manga, porque era un anime original, pero pues en este caso parece ser que el hecho de que involucraran a Oda desde un principio, que tenía que aprobar los guiones y demás, funcionó. La adaptación no sé qué tan fiel sea al material de origen. Tengo entendido que cambiaron por ahí algunos de los roles, sobre todo de los villanos, y un poquito el orden en el que se cuenta la historia, y le dieron importancia más temprana a algunos personajes secundarios de lo que pasa en el manga y en el anime, pero a fin de cuentas el producto funciona bastante bien. Creo que es una historia bastante divertida, y que lo que más me llamó la atención, a contraste de lo que viví en su momento cuando traté de entrarle al anime, es que sí se siente como una historia de piratas, que nunca me quedó esa sensación cuando intenté ver el anime. Parecían historias de aventuras y acción con un humor que raya en lo absurdo, y que pues casualmente ocurrían en puertos o a bordo de barcos, pero donde realmente nunca te queda la sensación de que estás en una historia de piratas. Y creo que eso es algo que la serie de live action logra hacer desde un principio. Sí te crea esa sensación de que estás viendo piratas y gente en el mar, más allá de que sea nada más el lugar en el que está dibujado. Me imagino que el problema con el anime es que pues justamente se tomaba su tiempo en desarrollarlo, y no te quedaban las cosas tan claras o obvias desde un principio. Aquí se las arreglan para mostrarte un personaje que desde niño su sueño era ser un pirata, pero es un niño dulce e inocente. Entonces, la idea de un pirata es alguien que es libre, hace lo que quiere y corre aventuras por el mundo. Para él la idea no es ir a robar cosas ni hacer nada. Entonces es una interpretación bastante libre de lo que sería un pirata, y lo ves enfrentando a piratas bastante más tradicionales, ¿no? Los que sí son criminales. Además que él tiene la experiencia de haber conocido al pirata Shanks, que el pirata Shanks también es noble, era bueno. Ajá. Esa es su inspiración, es alguien que pues sí, andaba a lo mejor saqueando barcos en alta mar o lo que sea, pero él cuando lo veía en la aldea, pues él ayudaba a la gente local y era alguien bastante amable y que se preocupaba por la gente que lo rodeaba. Entonces, esa es su inspiración para querer ser un pirata. No entiende la versión oscura que existe de los mismos, y con ese sueño, pues decide lanzarse al mar. Entonces, cuando lo conocemos, está en un bote que está haciendo agua por todos lados, y él se presenta en todas partes como futuro rey de los piratas, aunque no tenga ni un barco, ni una tripulación, ni nada. Y a lo largo de estos 8 episodios que pone en la primera temporada, pues empieza a reclutar gente que también tiene sus propios sueños, y él lo ve más como que
ok, pues a lo mejor lo que tú quieres no tiene nada que ver con lo que yo quiero, pero si nos vamos juntos a lo mejor cada quien puede lograr su sueño. Y ese toque idealista, inocente que tiene el protagonista, yo creo que es lo que le da el centro emotivo a la historia y hace que funcione. En ese sentido, las actuaciones me parece que son importantes. El papel protagónico en este caso es Iñaki Godoy, un actor mexicano que tengo entendido que empezó en telenovelas, pero pues realmente su despegue se ha dado ahora en Netflix, donde el año pasado estuvo una serie que es medio de superhéroes, que la comenté por aquí en su momento, que se llama The Imperfects, y ahora pues dándole vida aquí al personaje de Monkey D. Luffy, que es el personaje central de One Piece. El elenco, los personajes, insisto, hay un cierto humor que raya en lo absurdo, por lo exagerado de este mundo, ¿no? Te dan a entender que en este mundo hay 4 mares, pero nadie tiene claro cómo se dividen. Nada más están uno en el norte, el sur, el este y el oeste, pero pues los mapas son siempre una cosa muy extraña como los usan aquí. Y el tema es que este humor absurdo pues se refleja en muchas de las cosas que ves, ¿no? Como por ejemplo que hay un sistema de comunicación a distancia que tiene que ver con caracoles. Si tú tienes un caracol, lo puedes como si fuera un teléfono para llamar a otra parte lejana, ya sea a otro buque o a algún lugar en tierra. Y aparte existe una cosa que le llaman la fruta del diablo. Y se supone que cada vez que alguien come esas frutas, pues esto tiene un efecto completamente aleatorio en su cuerpo. Entonces pronto descubrimos que cuando era niño, Monkey, tratando de impresionar a Shanks, el capitán pirata que lo inspiró, se come una fruta del diablo y como resultado su cuerpo queda hecho de goma. Así es de que él es completamente elástico y a lo largo de la serie vamos conociendo otros personajes que igual comen de Pero es una desgracia, Beto, es una desgracia, porque que sea su cuerpo de goma significa que quiere ser un pirata, pero no puede nadar. Entonces, ¿cómo va a ser un pirata si no puede aprender a nadar porque es de goma? El problema no es que es porque sea de goma. El problema es que cualquier efecto que tenga el hecho de haber comido la fruta del diablo es negado por el agua de mar. Entonces, él puede aprender a nadar en una alberca, si es de agua dulce. El problema es, aparte, deja tú de aprender a nadar. Estás la mayor parte del tiempo en alta mar. Si te mojas, pierdes cualquier habilidad que tengas. Así es de que eso sí se puede convertir en un problema y es parte de lo que lo complica. Entonces el grupo que va reclutando primero se encuentra con una ladrona que está tras del mismo mapa de él para encontrar lo que llaman la Gran Línea, que es donde se supone que está escondido el tesoro del último gran pirata, alguien llamado Gold Roger, que pues antes de ser ejecutado le dijo a todo el mundo que pues eran libres de lanzarse a los mares y tratar de localizar su tesoro. Entonces el tesoro es lo que se conoce como The One Piece y eso es lo que todos los piratas están tratando de buscar, hacerse del tesoro, que técnicamente los convertiría en los reyes de los piratas. Esta ladrona se llama Nami y ella pues nunca explica para qué quiere el mapa, pero pues terminan como no queriendo trabajando en equipo para hacerse con el mapa y ahí conocen también a Roronoa Soa, que es un cazador de piratas que pues después de que descubre la corrupción que existe en la marina, pues es castigado, Luffy lo ayuda, lo suelta y termina ayudándoles a escapar. De una u otra forma terminan los 3 juntos en un pequeño barco que también se robó Nami y es así como empiezan con Luffy insistiendo en que ellos son su tripulación y ellos diciendo que ni siquiera son parte del mismo grupo. Las historias van moviéndose de un puerto a otro con la amenaza de que ya hay oficiales de la marina detrás de él después de que se robaron este mapa de una base de la marina y con otros piratas que al parecer estaban tras el mismo mapa y que no ven bien que un advenedizo, un nuevo que se dice pirata pero ni siquiera tiene un barco, una tripulación en forma, pues ande tratando de ganarles la partida. Pues esto se presta para muchísimas aventuras ahí que tienen mucho sentido del humor y acción, que está bastante bien llevado. Me parece que el tono era algo delicado cómo hacerlo sin que se llegara a alcanzar un tono de ridículo, pero yo creo que el hecho de haberse centrado en el desarrollo de personajes e ir creando una relación interpersonal entre ellos de una forma bastante emotiva es lo que ayuda a que la serie funcione. Roronoa Soa es interpretado por un actor japonés que se hace llamar Ma Kin-yu, así una sola palabra, y que pues después de leyendo un poco descubrí que pues él tiene esa clase de legado que pues el decidir ser actor probablemente sea algo que resulte más complicado de lo que trata, porque es hijo de Sonny Chiba. Entonces como que decidiste que va a ser una película, vas a trabajar en una serie como un espadachín y eres hijo de Sonny Chiba, pues creo que las expectativas para lo que haces con tu trabajo crecen un poquito. Hay por ahí el resto del elenco
Lo completan Jacob Romero Gibson, un actor de origen jamaiquino, quien interpreta a alguien que también soñaba con ser pirata y que se inventa toda clase de aventuras, pero que en realidad es un tanto cobarde cada vez que se ve en acción, y que pues está tratando de sobreponerse a su miedo para convertirse en un verdadero guerrero que tenga aventuras que contar, y que pues por azares del destino es hijo de uno de los miembros de la tripulación de Shanks, lo cual pues también se convierte en una forma en la que logra crear por ahí un cierto lazo con el personaje de Luffy, que conoció a varios de los miembros de la tripulación de Shanks. El grupo inicial de estos piratas, estos 5 héroes, es redondeado por Sanji, que es un tipo que trabaja como chef en un restaurante flotante y que pues es experto en artes marciales, sobre todo en cuestión de pateo, ¿no? Con una técnica que de repente parece más como de karate que otra cosa, pero exclusivamente centrado en patadas. Juntos pues empiezan a correr aventuras, tienen que enfrentar por ahí a algunas tripulaciones piratas y demás, pero pues en general me parece que la serie, más allá de la fidelidad que tenga con el material de origen, que es algo que yo no puedo juzgar, pero si Eiichiro Oda dice que está bien, ¿quién soy yo para decir que lo hicieron mal? Me parece que es una serie bastante entretenida, son 8 episodios esta primera temporada, que avanza bastante la historia, te presenta el core de personajes, te presenta la premisa básica de la historia, conflictos y demás. Entonces creo que tomando en cuenta que la respuesta parece ser que fue bastante buena, yo asumo que va a haber más. Por ahí no ha habido ningún anuncio oficial de Netflix, pero estaba viendo que los productores de la serie dicen que ya tienen listos los guiones de la segunda temporada y pues nada más están esperando que Netflix le dé luz verde para iniciar la preproducción y que termine la huelga de actores y escritores para poder ponerse a trabajar. Entonces yo asumo que la serie seguirá adelante, pero pues ya será cosa de esperar algún anuncio oficial. Pero más allá de si están familiarizados con el manga, con el anime o no, si les gustan las historias de aventuras, con humor, que a veces rayan lo absurdo, pero con mucho corazón, creo que deberían echarle un vistazo a One Piece, serie original de Netflix. Ok. Yo como tú, Beto, no he leído, o sea, no he visto la serie de Netflix y no he logrado leer mucho de One Piece. Lo intenté porque han hablado mucho de lo buena que es algunas personas. Y el problema que tuve yo con el anime fue el personaje de Usopp. Porque no soporto la voz ni de la versión en japonés ni de la versión en mexicano. Que por cierto es muy similar a la versión en japonés. Un personaje que se supone que te debe irritar, pero a mí me irrita demasiado al punto que ya no lo tolero. El manga no lo he tratado de leer tampoco, pero lo estuve pensando. Y la parte del... Yo recuerdo haber visto en el primer capítulo que hablaban de que no iba a poder ser pirata porque se había comido la fruta del diablo, pero no de que le anulaba los poderes. Ahora estaba revisando la información y claro, es como dices tú, Beto, parece que es un tanto distinto en la versión de Netflix que en el manga y el anime. Pero se supone que el mar te castiga por haber consumido uno de estos frutos, entonces provoca que como que no sé, no batalles por no ahogarte. Que lo que me acuerdo que le decía el pirata Shanks en el primer episodio era que no iba a poder nadar, pero en el fondo lo que está explicando es que cuando el mar atrapa a una de estas personas que tienen los frutos del diablo, los hace que se ahoguen. Los anula un poco para que la gente se sumerja y se hunda en el mar y muera. Así que es muy difícil que alguien como Luffy, que consumió uno de estos frutos, pueda ser pirata porque implica que necesariamente tiene que evitar meterse al agua. Lo que es un problema, estando rodeado de agua. Ok. Sí, porque por ahí el otro personaje que te explican que también lo hizo es el capitán de una tripulación de payasos, que es Boogie, y no lo especifican, pero también el líder de los piratas del gato negro, que es Kuro, también tiene habilidades sobrehumanas, entonces asumimos que fue por la misma causa, pero con ellos se enfrenta siempre en tierra. Pero insisto, es una serie bastante entretenida, la verdad es que sí me sorprendió un poco porque no estaba seguro de qué esperar de ella y la verdad es que me sorprendió gratamente. Ok. Espero que esto signifique que ahora sí va a haber historias de piratas bien hechas a raíz de esto, porque pues por ahí se supone que también ya está también casi lista la segunda temporada de Our Flag Means Death, así es de que a lo mejor ahora sí pasa. ¿De qué, perdón? De nuestra bandera significa muerte. Ah, ok. Que también la comenté por aquí hace como un año, yo creo.
Sí, hubo una serie que se llamaba Black Sails, que recuerdo que duró un par de años, pero no sé si está disponible actualmente. No estaba completa en ninguna parte, creo que en Prime había un par de temporadas, han dado por ahí rondando de un lado a otro, que ahí, por ejemplo, aparece ahí uno de los actores protagónicos de The Umbrella Academy. Ok. Pero sí, lo que yo vi, no he visto la serie completa, yo vi 2 temporadas, pero son más, y lo que vi me gustó bastante. Pero vamos, había una amenaza de que los piratas se pusieran de moda desde el estreno de Piratas del Caribe. Sí, pero eso fue hace 20 años, Beto. Ajá, y había rumores de que iba a haber una nueva adaptación de la Isla del Tesoro y que había más proyectos de piratas, y de repente se vinieron todos abajo y no hubo nada. Entonces al menos ahora parece que habrá al menos 2 proyectos, porque yo asumo que va a haber una segunda temporada de esto y eventualmente regresará o Flag Meets Death, así es de que pues era más. Black Sails no recuerdo si son 4 o 5 temporadas. Yo no recuerdo si vi 2 o 3. Yo recuerdo que fui a ver Los Piratas del Caribe solamente porque quería ver 3 películas y era la única que cabía en la ventana entre 2 películas que quería ver. No me preguntes cuáles eran las otras. Y me gustó mucho la primera. La primera es muy buena. Pero después no me... Creo que vi la segunda y después ya no las quise ver más. Así que no terminé de ver. Creo que son 5. Yo supongo que tal vez el fracaso relativo que fueron las últimas 2 películas de Los Piratas del Caribe pudo haber descorazonado a algunos de estos productores temerarios que querían adentrarse en aguas profundas. Hace un par de años, durante la pandemia, había rumores de que había 2 proyectos en desarrollo de forma paralela. Uno que era un soft reboot de la franquicia y otro que era una reinterpretación completa, que de hecho iba a tener como protagonista una mujer y iba a ser Margot Robbie. Así es que ibas a tener a Margot Robbie en un rol de pirata. Y el otro no recuerdo si ya había algún nombre ligado al proyecto, pero a fin de cuentas no se dio. Y yo me acuerdo que en su momento yo dije, ok, ahora quiero ver una buena adaptación de la Isla del Tesoro y una adaptación de los Piratas de la Malasia. Y no me las han dado, las sigo esperando. Está bien, Beto. Dicen que es una virtud. ¿Que esperar cosas que no me den? La paciencia. Ah, sí. No, si se trata de paciencia, cosas que me quedé esperando, sí, creo que es algo de lo que nunca me van a acusar de no tener. Que eres un virtuoso, un santo. No es para tanto, pero un poco. Está bien, Beto. Ok, no sé si tienes algo más que comentar. Creo que nos estamos acercando ya a la 1:30. Pues nada más así de rapidito entonces. Terminé ya la primera temporada de My Adventures with Superman, serie animada de la que creo que había comentado los primeros 2 episodios cuando empezó. Terminó los primeros días de este mes de septiembre. Son 10 episodios esta primera temporada. Y debo decir que me gustó bastante. Es una interpretación dirigida más bien a un público nuevo que a lo mejor no está tan familiarizada con los cómics o versiones anteriores de Superman, pero que me parece que captura muy bien la esencia del personaje. Obviamente se toma muchísimas libertades en la forma de construir el mundo, además de que puede funcionar como el origen de Superman, pues también es el origen de la Task Force X, lo que conocemos como el Escuadrón Suicida. Había mencionado que el personaje del general yo ya veía venir quién podía ser una vez que revelaran su identidad. Tenía yo razón, lo revelan al final de la temporada. Sí es quien yo creía que era. Así es de que, pues en términos generales me parece que es una serie que vale mucho la pena. Este fue un proyecto desarrollado por Jake Wyatt y es una coproducción de Warner Animation con Studio Mir, este estudio de animación coreano que ha hecho bastantes proyectos interesantes en los últimos años. Y ahí el caso curioso es que aunque la serie es apta para todo público, de hecho cuando la anunciaron originalmente dijeron que era una serie para Cartoon Network, que después de que pasara por Cartoon Network iba a llegar a Max en los Estados Unidos. Un par de meses antes de que la lanzaran dijeron que siempre no iban a Cartoon Network, iban a Adult Swim. Entonces como que ponen a Adult Swim una serie que es completamente para todo público y que bien podría representar el primer acercamiento de una nueva generación de espectadores con Superman, pues sí me llamó un poquito la atención, pero en términos generales me parece que funciona bastante bien, ¿no? Rescata mucho esta idea de por qué Superman es un héroe tan idealista, esa inocencia que tiene. Tiene unas versiones más jóvenes tanto de Clark Kent como de Lois Lane y Jimmy Olsen. Y a pesar de que se toman muchas libertades con la historia, creo que retoma muchos elementos clásicos que identificas con el personaje.
y en general con el trío y la relación que existe entre ellos, ¿no? El tema del romance entre Clark y Lois es parte de la historia, con la diferencia de que aquí Lois descubre que es Superman desde un principio, lo cual me parece que es algo que ayuda con la idea de por qué es tan buena reportera de investigación. Entonces, en términos generales, creo que es una serie que vale mucho la pena. Por ahí hay quien se queja mucho de los diseños de personajes y demás, pero insisto, es una historia de origen. Así es de que hay muchas cosas que pueden ir cambiando con el tiempo. Y la versión de Jor-El que aparece en las proyecciones en lo que aquí sería el equivalente a la Fortaleza de la Soledad son distintas. Y por ahí hay también ya al final de la temporada pues un posible indicativo de quién sería el villano principal hacia futuro. Pero en términos generales me parece que es una serie bastante bien lograda. El trabajo de voces, Jack Quaid, el hijo de Meg Ryan y Dennis Quaid, a quien la mayoría de nosotros ubicamos por The Boys y por el trabajo de voz que está haciendo en Lower Decks de Star Trek, es quien le da voz a Clark en Superman y está haciendo un trabajo bastante bueno, y lo acompañan las voces principales Alice Lee e Ismael Sahid, que le dan voz a Lois y Jimmy Olsen. Pero insisto, es una serie que se toma muchísimas libertades contra el canon que conocemos del personaje, pero que me parece que logra capturar muy bien la esencia y vale mucho la pena si les gustan las historias de superhéroes y sobre todo si hay niños o adolescentes en casa con los que les gusta compartir un poquito lo que les gusta. Yo creo que esta es la clase de cosas que puede capturar su atención. Ok, qué bueno, Beto, me parece que ya era hora de que saliera otra serie más recomendable de este tipo. Sí, así es de que pues sí, creo que el efecto positivo de haber acabado con el Snyderverso es que ahora tenemos dos versiones de Superman que intentan rescatar la esencia del personaje, ¿no? Una en live action y una animada. Sí, a ver cómo afecta esto a futuras generaciones, Beto. Porque todavía la gente dice, ¿cuál es tu película favorita de superhéroes? Superman 1, pero eso fue hace poquito menos de 50 años. 45 años exactamente, del 78 para acá. Así que eso es demasiado para que no haya un proyecto bueno de Superman. Sí. Ok. Con esto estamos terminando este episodio de Comic Verso. Tenía otro cómic más para comentar, Beto, pero la verdad es que no tengo buenas cosas que decir de él, así que ¿para qué? ¿Vas a adoptar la postura de Confucio? Si no tienes nada bueno que decir, mejor guardarás silencio. Supongo, Beto. No diré que comparto ese nivel de sabiduría, pero por lo menos la usaré en esta oportunidad. Ok, la frase correcta de Confucio antes de que me venga a reclamar que no fue lo que dijo es: antes de abrir la boca, asegúrate de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio. Ok. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter o ex es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Recuerden nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de nuestro podcast. Y para nuestros patrocinadores superhéroes, tienen derecho también a nuestros minisodios. Actualmente tenemos 2, pero probablemente esta semana vamos a publicar el tercero y se lo vamos a dedicar a la película de Barbie. Así que si nos quieren escuchar hablar de la película de Barbie, únanse, aunque sea un mes, como patrocinadores superhéroes, y con eso podrán acceder a ese minisodio que probablemente publicaremos esta semana, Beto, ¿no? Es probable. Sí, si no la próxima, pero pronto. Les avisaremos cuando ya esté disponible. Beto, ¿dónde más te puede encontrar la gente? Y bueno, pues tengo un blog llamado Hoguera de las Necedades, que lo encuentran en hogueradelasnecedades.blogspot.com. Además de eso, tengo una página de Patreon, donde además de acceso anticipado al material que publico en el blog, hay algunos textos originales y exclusivos para esa plataforma, además de que ya empecé también a traducir artículos de revistas viejas que empecé por ahí con un previo de lo que iba a ser el Man of Steel de John Byrne, antes de que John Byrne siquiera supiera que iba a ser una miniserie lanzada después de Crisis. Así es de que pues probablemente sea de interés de algunos. Voy a ver qué otros artículos voy rescatando de mi enorme colección de revistas viejas. Más allá de eso, soy parte del poderoso podcast Comicase, que es de aparición completamente irregular, pero donde ya regresé hace un par de semanas y estoy a espera de que me digan cuándo volveremos a grabar. Y también participo de forma más o menos regular en el podcast de Archivos Temporales de nuestro amigo Dr. McCoy, que en su edición más reciente, que es la de la semana pasada, la dedicamos a hablar de las primeras adaptaciones de cómics a otros medios.
donde hablamos un poquito de películas, seriales de radio y seriales de cine, que abarcamos más o menos de la década de los 30 hasta los años 50. Así es que quedó eso como primera parte. Ya más adelante pues llegaremos a los 60 y cuando se vino el boom original de Batman. Pero pues ya eso era tema más adelante. Pero pues si les interesa ahondar un poquito en ese trabajo de arqueología del medio, pues le pueden echar una oída a Archivos Temporales, el podcast del buen Héctor McCoy, que está en casi todas las plataformas y que ahora está alternando temas también de cómics con las películas, que era lo que dedicaba antes todo su tiempo. Vete una pregunta. ¿Hacen un comentario en términos o sea, más que comentario, hacen un anecdotario histórico sobre temas de producción, cuándo salió esto y qué serie hicieron? ¿O hacen un comentario de haber visto la serie? No, es más bien como histórico. Muchos de los proyectos que comentamos, yo los he visto. Hay algunos que están disponibles en el archivo de internet, entonces por ahí de algunos lo menciono. Pero más bien es como hacer un repaso de la historia, cómo fue que se hicieron las adaptaciones, en qué contexto, quiénes eran los protagónicos, quién estaba detrás de las producciones y en qué entorno se dio. Que por ejemplo también le dedicamos un poquito a explicar por qué tenían tanto peso la radio y los seriales de cine, porque pues esto es antes de la popularización masiva de la televisión. Entonces es más como un repaso a la historia detrás de las adaptaciones más que al contenido de las adaptaciones mismas, aunque sí de repente comentamos algunas cosas de ello, ¿no? Como por ejemplo como el serial radiofónico de Superman aportó muchas cosas que ahora son parte esencial de la mitología del personaje, ¿no? Como el Daily Planet, la Kryptonita, Perry White, Jimmy Olsen, que no debutaron en los cómics, sino que tuvieron su origen en la radio y como después fueron llevados a los cómics. Ok, excelente, Beto. Por último, si quieren unirse a nuestro Discord, recuerden que deben hacerlo ingresando a bit.ly/DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.